Hola, mi nombre es Maribí Espinosa Hernández y hoy hablaré de un caso muy importante en nuestro derecho procesal internacional público. Este caso es de gran trascendencia ya que fue presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar. Estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. Ángela Davis. Con esta frase les comenzaré explicando el caso Fernández Ortega y otros contra México. Este caso está relacionado con la frase que les acabo de mencionar, ya que nos menciona que no estoy aceptando lo que no puedo cambiar. Al no estar aceptando lo que no puede cambiar es porque se trata de una mujer que ha sido violada y ha sido vulnerada en sus derechos humanos. Esta persona pues obviamente son cosas que no puede cambiar y las acepta, por ello comencé con esta frase. Esta persona es una señora indígena que se encuentra en extrema pobreza. También así, por ser mujer, se le negaron muchos derechos humanos, se le fueron violentados. Se trata de un caso en donde la violaron por agentes del Estado, en específico militares. Estos causaron violaciones a los derechos humanos, pues la violaron, abusaron sexualmente de ella, y así como también la administración de justicia y el debido proceso no se le aseguró a esta señora que ha sido violentada en sus derechos. Este incumplimiento por parte del Estado surge porque este tiene el deber de investigar, de juzgar, de sancionar y de reparar pues estas violaciones de los derechos humanos. El presente caso se trata de la violación de la señora Inés Fernández Ortega y se trata de una mujer en situación de extrema vulnerabilidad por su condición de mujer, por su condición indígena y por la extrema pobreza que habita en su familia. También así, esta mujer pues se le considera que su caso es extremadamente fuerte ya que debe de probar todas aquellas violaciones de derechos humanos, pero al pedir justicia no se le imparte, no se la dan, y es ahí donde quiero llegar a un punto eficaz, que es que cuando ella desde el primer momento esta señora sufrió el rechazo por parte de todos los órganos encargados de impartición de justicia y de administrar justicia. También así pues esta señora trató de presentar su denuncia, pero los funcionarios pues que tenían que recibir la denuncia conforme a lo que acredita la Comisión Nacional de Derechos Humanos, su primera reacción fue negarse a recibir la denuncia porque ella era mujer o porque era indígena o porque se veía vulnerable o por la situación que iba a presentar en su denuncia. Para estos efectos, para que se recibiera esta denuncia junto con su esposo y con la organización del pueblo indígena que se llama Tlapaneco, MEPA o PIT, pues se presentaron ante la Comisión Interamericana, presentaron su petición, esta recibió la denuncia y la comisión rindió su informe de admisibilidad al caso el 21 de octubre del 2006 y notificó la aprobación del informe. También en dicho informe la comisión recomendó al Estado la adopción de una serie de medidas para la reparación integral de los derechos violados, pero se ve desde el inicio muchos obstáculos para el acceso a la justicia para esta señora. Al presentarse ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se presentan diversas pruebas. La primera pues es fundamental, que es la declaración de la víctima de cómo fue violada. También que se corrobora que su hija Noemí, con el testimonio, la declaración de ella, es que había muestra de semen dentro de su cuerpo de la señora Inés. Esta prueba pues lamentablemente posteriormente fue destruida y por ello se corrobora con la declaración de su hija Noemí. También así, el derecho probatorio de gran valor es el informe de la certificación nacional de escrito a esta comisión del trauma psiquiátrico y pues el trauma que le ocasionaron a la víctima. Este médico era adscrito a esta Comisión Nacional de Derechos Humanos, por eso estaba vigente ese elemento probatorio. Existen otro conjunto de pruebas objetivas y pues que complementan a lo que es este hecho, ya que en ese tiempo, en esa época, estaba la presencia de militares en la zona y pues fue cuando ocurrieron los hechos. También así que las declaraciones periciales con el peritaje rendido por la doctora Clemencia Correa permite ver la depresión, el dolor que se le causó físico, psíquico y moral a la víctima, lo que fue expuesta, y también no solamente a ella, sino que también a sus familiares y a toda la comunidad que habita en ese lugar. También frente a este cuadro de violaciones se ha encontrado también que este incumplimiento por agentes del Estado, no se impartió la administración de justicia que debían hacer, del deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño. También así pues está acreditado que la víctima, en compañía de su esposo, superando dificultades a distancia, dificultades físicas, personales, económicas, familiares y sociales, acudieron ante autoridades civiles a formular su denuncia, poniendo su confianza en la justicia para efectos de que se investigara y se sancionaran a los responsables. Sin en cambio, desde el primer momento esta señora sufrió el rechazo por parte de los órganos encargados pues de administrar justicia. Acto seguido tenía que procederse a revisión médica a través de personal que ya tuviera suficiente capacitación para realizar esta prueba.
prueba, pero además no tenían la preparación, la sensibilidad humana. La versión del primer médico que valoró pues fue sin sensibilidad y provocó agresiones contra la víctima, tal y como lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es ahí donde también se practicaron indebidamente irregular pruebas genéticas y científicas y de biología molecular, en donde las laminillas correspondientes a donde estaban esas pruebas se destruyeron ya que hubo fallas metodológicas y científicas. Además de estos graves obstáculos, se generó obstáculos para el acceso a la administración de justicia, en donde el fuero civil remite al fuero militar la investigación del caso y se llevaron 8 años sin que se haya practicado justicia ante las autoridades correspondientes y para la persona víctima. Hay grandes violaciones a los derechos humanos, principalmente voy a mencionar algunas, que fue que se ha desconocido el artículo 5C de la Convención al violarse lo que es el derecho a la integridad personal, a la honra y a la dignidad. También se ha violado lo que es la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, ya que es la falta de acceso a la administración de justicia y de impunidad, quebrantándose los artículos 2 y 25 de la Convención Americana. Asimismo, la doctora Elizabeth Merced, en un video de una audiencia preliminar que encontré, nos menciona los especiales deberes del Estado que tiene frente a los casos de mujeres que se encuentran en vulneración. El protocolo de Estambul es básicamente el que proporciona elementos para comprender mejor estos deberes del Estado. También así, la Comisión ha sostenido el sufrimiento físico y mental que se le ha causado y que es inherente a una violación sexual cometido por agentes del Estado y para que se contemple la tortura. La primera es que se trata de un acto a través del cual pues, se infligió a una persona penas y sufrimientos físicos y mentales, y que fue cometido con un fin, y que los hechos fueron perpetrados por un funcionario público. La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a la dignidad y a la vida privada, y la Comisión Americana sobre los Derechos Humanos también hace mención que los deberes para prevenir y sancionar la tortura se incumplieron, así como el artículo 7A de la Comisión Americana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en perjuicio de la señora Inés por la violación sexual que sufrió. También así el Estado es responsable por violación del derecho a la integridad personal consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos en perjuicio de su esposo, el señor Prisciliano Sierra, y de sus hijos por el ingreso no consentido del personal militar a su casa familiar. El Estado también es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial que se establece en la Convención Americana en perjuicio de la señora Hernández Ortega por la intervención de la jurisdicción penal militar en investigación de los hechos y la falta de un recurso efectivo para impugnar dicha intervención. El Estado también incumplió la obligación de garantizar sin discriminación el derecho a un acceso a la justicia en perjuicio de la señora Fernández Ortega y por la falta de un intérprete que la pudiera apoyar para que ella pudiera interponer esa denuncia y así recibir información en su idioma relativa a la misma denuncia. Lo que les mencionaba importante, la Corte no encontró probada la violación al derecho de la integridad personal de determinados familiares de la señora Fernández Ortega y no encontró al Estado responsable por el incumplimiento de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, ya que se investigaron los hechos del caso en la figura de violación sexual y no correspondía a pronunciarse sobre lo que es la violación al derecho de asociación. Y finalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia estipuló la reparación e investigación en un plazo razonable. Adoptará las formas legislativas para permitir que las personas que se vean afectadas por la intervención del fuero militar cuenten pues con un recurso efectivo de impugnación de tal competencia. Se estipuló que va a brindar un tratamiento médico y psicológico para las víctimas, en este caso para la señora Inés. Va a implementar programas y cursos de capacitación sobre investigación en casos de violencia sexual contra las mujeres con una perspectiva de género y etnicidad. Va a implementar programas que sean obligatorios de capacitación sobre los derechos humanos para todos aquellos miembros de las Fuerzas Armadas. Va a otorgar becas para los hijos de la víctima Fernández Ortega en escuelas públicas para que puedan estudiar y va a pagar las cantidades fijadas por concepto de indemnización por los daños materiales e inmateriales, reintegrar las costas y gastos, y esta misma Corte va a ser quien la va a supervisar el cumplimiento de esta sentencia. Finalmente, como conclusiones personales, considero que estos temas son de gran trascendencia, en específico este caso de la señora Inés, porque durante mucho tiempo que no se le otorgaba justicia y solo hasta que ella buscó la manera y sufrió dificultades fue como se le impartió justicia y se le restituyen los daños. Como lo mencioné en la sentencia, el concepto de indemnización por los daños, pero yo considero que la violación a esta persona sexualmente no lo va a satisfacer con dinero o con alguna escuela o con alguna beca. No se va a resarcir ese daño, ese trauma psicológico que se le causó a ella y a sus familiares. Encontré una noticia en donde se estipula que sí se le otorgó un lugar para que pudiera tener acceso a diversas cuestiones las personas. Es importante porque sí se le satisfacieron pues esos daños, se le pagaron esos perjuicios que se le ocasionaron, pero no al 100% porque la señora lamentablemente pues nunca va a olvidar el hecho de que fue violada por agentes del Estado. Gracias.